cómo el intervencionismo estatal de alguna manera u otra impide la cooperación voluntaria entre las personas. Ahí, por ejemplo, el BCP, de acuerdo a lo que dijo el señor que estaba siendo entrevistado, Juan Carlos Martín. Claro, él hizo una valoración de carácter descriptivo, ciertamente, pero ahora yo hago una valoración de carácter ya valorativo, es decir, pongo mi análisis del punto de vista del derecho y del punto de vista de la economía. ¿Cómo es posible que el Banco Central establezca topes a las tasas de interés cuando que la Constitución Nacional no le permite o no le está autorizado a que haga eso el órgano llamado Banca Central, ¿verdad? Número uno. Y número dos, desde el punto de vista económico, ¿cómo es posible que interfiera en la relación entre acreedor y deudor si ambas partes quieren lograr, digamos, un intercambio, en este caso recibir una suma de dinero y el otro devolver con intereses? Porque la tasa de interés no es más que el precio del dinero, ¿verdad? Y en consecuencia, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista económico, allí hay un problema que se llama intervencionismo estatal. Ahí mucha gente ya me va a decir, sí, porque vos querés nomás que las tasas de interés estén por las nubes. No, no es eso. Es que probablemente si las tasas de interés fluyeran de una manera de acuerdo al mercado, va a ser mejor porque en realidad va a contener también la inflación. La gente, ¿por qué está queriendo subir el Banco Central las tasas de interés nuevamente? Claro, para poder contener la inflación. Claro, porque la inflación, si vos tenés una inflación de 11, 12%... Con un dinero caro, está reduciendo el consumo. Está enfriando la economía, como se dice normalmente, y obviamente eso repercute en el consumo, repercute en la disponibilidad de recursos, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, eso es como una introducción al tema. Sí, eso es entre paréntesis de temas que nos apasionan en la economía. Víctor, hablaríamos de la educación y la economía. No sé si guarda relación tu columna de hoy directamente con esto que dijo el ministro, pero ya que estamos, la verdad que sorprende que a esta altura del campeonato, sí, terminando un gobierno, un ministro diga vamos a aumentar los impuestos, sobre todo conociendo nuestra realidad de alta informalidad que tenemos en Paraguay. Así mismo, vos sabés que es así mismo, Gladys. Acá hay una embestida, yo creo que por diversas fundaciones y asociaciones que se dicen reflexionar sobre la política y la economía, de querer aumentar los impuestos. Sinceramente, y es muy descabellada esa idea, muy peligrosa desde el punto de vista de lo que le depararía al Paraguay si nosotros empezamos a querer y empezamos a aumentar los impuestos. Porque en primer lugar, el problema del presupuesto en educación no está en más dinero en sí mismo, está en la calidad del gasto. Yo puedo aumentar el gasto público, ahora está en el 3% del Producto Interno Bruto. Las Naciones Unidas habla del 7%. Primera pregunta nomás ya tenemos que hacernos, y eso los paraguayos tenemos que reflexionar. ¿De dónde saca las Naciones Unidas que 7% tiene que ser el gasto en educación? Y además utiliza mal las Naciones Unidas el término, porque la educación en realidad no es un gasto. La educación es una inversión. Solamente en el pensamiento así del estatismo prevaleciente que viene de las propias Naciones Unidas, ellos pueden denominarle gasto a la educación. La educación no es un gasto, porque el gasto significa que uno debe hacer algo para seguir sosteniendo lo mismo. En cambio, la inversión significa que yo utilizo una parte del dinero para recibir un beneficio. Es decir, hay una diferencia sustancial, número uno. Número dos, ¿cómo es posible aumentar los impuestos si sabemos, hay informes técnicos que se hicieron a nivel mundial y sobre Latinoamérica y sobre Paraguay, Gladys, sobre que el mal gasto es prácticamente de 1.700 millones de dólares? Segundo punto. Y tercer punto, que nosotros no podemos soslayar, eso que vos bien dijiste, nosotros no podemos aumentar y no podemos pedirle más dinero a la gente cuando no existe contraprestación. Porque el principio de ser ciudadano, el principio de ser un paraguayo, una paraguaya, un extranjero que viene y aporta aquí su trabajo y su capital en el país, es que aporta dinero pero para recibir una contraprestación. ¿Recibimos contraprestación? Desde luego que la respuesta es no. Y es no porque uno puede, al salir en la calle, ya se da cuenta que esa contraprestación no existe. Las plazas, los parques, alcantarillado, recolección de basura, cuestiones básicas.
Y número 4, todavía más importante, ¿para qué se hicieron los impuestos? Los impuestos se hicieron con la exclusiva funcionalidad de establecer la seguridad en una sociedad. Más allá de eso, el problema impositivo se puede convertir en un gran problema. Tanto es así que en los países hoy desarrollados, el nivel de presión tributaria es tan alta que ellos se están dando cuenta que ya es imposible sostener el estado de bienestar. El estado de bienestar en Europa está colapsado. Estados Unidos ahora mismo ya llegó a más del 100% de su endeudamiento con relación a su Producto Interno Bruto. Los países europeos están en ese mismo tren. En consecuencia, aumentar los impuestos no es la solución. Al contrario, nosotros tenemos que reducir los impuestos y aplicar la curva de Laffer. Es decir, lo que en la economía se denomina la economía de la oferta. Hacer que los emprendedores, y más todavía en el Paraguay, las pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente el 80% de la economía en el Paraguay, puedan tener más facilidades y menos cargas tributarias. El sector agropecuario ya soporta prácticamente un 30% de presión tributaria. Claro, cuando hablamos en general te dicen en Paraguay la presión tributaria es del 10%, no, 12%. Eso no es cierto, eso hoy hay que ser sincero, eso es cuando se un error muy grave que se está cometiendo constantemente, Gladys. Cuando se revisa y se discrimina ese número, Víctor, encontramos que esto no es así. No es así. En primer lugar, la fórmula que se sabe es la recaudación dividido el Producto Interno Bruto. Esa es la fórmula tradicional de lo que se denomina para sacar la presión tributaria. Pero esa fórmula hoy en día ya fue modificada y tiene otros elementos. Primero, y esto lo dijo Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, a la presión tributaria, la relación entre recaudación y Producto Interno Bruto, hay que agregarle eso que vos bien dijiste, Gladys. Primero, la informalidad, la corrupción y las regulaciones. La informalidad paraguaya es altísima y habría que preguntarse por qué. Número 2, el tema obviamente de las regulaciones. Las regulaciones acá son regulaciones nefastas. El Código Laboral establece una regulación para el trabajador del 9% y para el empleador del 16%. Y no recibe nada, por ejemplo, el empleador. El IPS está en colapso de una quiebra técnica que se puede dar de acá a 5 o 6 años. Consecuencia, el problema de la presión tributaria no se tiene que tomar solamente en esa fórmula recaudación relacionada con el Producto Interno Bruto, sino que en realidad con el ámbito institucional de reglas de juego, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha informalidad y donde no hay contraprestación y menos transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo alguien se va a animar si tiene una mínima vergüenza de solicitarle más impuestos al pueblo paraguayo? Es realmente algo detestable, repudiable de todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral.